Dormimundo, un mundo de descansos, presenta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos una semana más en Hablemos Seguros. El día de hoy me acompañan Dani Chavero y Tere Morales. Vamos a hablar de COVID-19 desde Portal Central. Comenzamos. Oigan, pues estamos súper contentos y emocionados porque hoy tenemos con nosotros al doctor Daniel Osorio González. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. El doctor es biofísico molecular, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México y del Centro de Investigación y Transferencia de Tecnología e Innovaciones Empresariales. Ya con 22 años trabajando con biomoléculas, doctor. Es correcto, sí. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias a ustedes. Oiga, y pues la pregunta obligada, ¿qué es el COVID? Ay, le voy a decir, ¿tiene un seguro? ¿Tiene un seguro de vida? No, ese no es momento de seguros. Estamos hablando de COVID. La pregunta obligada, cuéntenos, ¿qué es COVID? COVID es la enfermedad del siglo que nos azotó desde diciembre del 2019, una enfermedad que emergió en Wuhan, provincia china. Se detectó el 16 de diciembre del 2019 y se veía que esta enfermedad tenía síntomas como de una gripe inicialmente, pero después se agravaba presentando cuadros de neumonía, una neumonía típica que finalmente culminaba en la muerte. Se hicieron los estudios correspondientes. Siempre que se detecta este tipo de enfermedades, siempre, todos los hospitales están obligados a dar un reporte oficial a su organismo de salud, precisamente porque a lo largo de la historia se han desarrollado muchas pandemias. Estamos hablando desde la Edad Media, el siglo XIV. Las primeras pandemias iniciaron ahí con la peste o la fiebre bubónica, que cobró 40 millones se estima 40 millones de vidas. Y así, entonces, ha habido otras pandemias, por decir algunas, la de la gripe española que le dicen, que realmente no inició en España, sino en Estados Unidos, fue en 1918, igual mató mucha gente. Y cada que hay un brote de este tipo, los hospitales están obligados a reportarlo al organismo de salud, se hace un estudio y si amerita se toman todas las acciones necesarias para tratar de contenerlo. En este caso sucedió en China pues durante los 3 siguientes meses fue caótico inicialmente para esa zona. Lo estuvieron conteniendo en la medida de las posibilidades, pero logró escapar primero a Japón, a Corea, y después se irradió pues, a toda Europa, llegando con nosotros hasta principios de marzo del 2020. Entonces, COVID es una enfermedad provocada por coronavirus. ¿Sí? Las iniciales son COVID de coronavirus 19, ¿no? Esa es la enfermedad que es provocada por un virus que se llama SARS-CoV-2. Entonces, la COVID, por eso le dicen la COVID, no es el COVID. La COVID es una enfermedad provocada por un virus que se llama SARS-CoV-2. Concretamente, no sé si respondí la pregunta. Sí, gracias, sí. Sí, es que la verdad es que no tenemos esa información y se nos hace extraño escuchar como tanta palabra que no conocemos, ¿no? Sí. Pero es la realidad. Pero entender el tema porque lo remarcaste muchas veces y en realidad se remarca muchas veces el tema de es un virus. ¿Qué debemos de entender por es un virus? O sea, ¿qué efecto tiene en el cuerpo, en un ser humano, el tema de virus? Virus, sí. Vamos a distinguir primero dos cosas porque no quiero que al usar tecnicismos se confunda un poco el auditorio. COVID es la enfermedad y es provocada por un virus. Un virus es un colectivo de esto, que son viriones. Se dan de cuenta que hablar de humanidad es hablar del virus y hablar de un humano es hablar de un virión. Okay. Entonces, un colectivo de estos es un virus. Ok. El virus entonces tiene muchos de estos complejos, son complejos proteicos. En realidad son muchas proteínas acopladas perfectamente. La evolución los hizo así. Aparecieron inicialmente en animales
pero al poderse transmitir a humanos ya tiene un carácter distinto y evoluciona de tal manera que se hace muy eficiente cómo esto puede entrar en el organismo humano. Esto es un virus, bueno, un colectivo de estos es un virus, y la peculiaridad es que el tamaño de estos es como de 1/1000ª parte de un cabello, así, cabello, 1.000.000 de veces más chiquito, es el tamaño real de esto. En realidad se aloja en la saliva, que es donde el medio de transmisión principal, en la saliva, y cuando entra al organismo, un virus no tiene manera de trasladarse, no tiene motor, no tiene pies, no tiene flagelos como las bacterias que se pueden desplazar. Un virus se transmite por difusión simple. O sea, realmente somos nosotros quien lo introducimos al organismo, ya sea porque lo respiramos o porque lo tocamos en una superficie y lo llevamos a vías aéreas, a la boca, a los ojos o a fosas nasales. Entonces, es por ahí donde entra. Si llegara a entrar un solo virus, un solo virión, será muy difícil que provocara la enfermedad. Se requiere una carga considerable de estos para que entre. Una vez que entra, ya en el organismo, esta parte de afuera, estas pequeñas puntas que son espigas, esas espigas se les dice así, son espigas o puntas que rodean al virus como si fuera una corona solar, por eso es coronavirus, por eso se le dice, por estas puntitas. Una vez que entró al organismo, sucede que hay ciertas partes de nuestras células que tienen gusto por pegarse a estas, tienen afinidad química. Estas puntas son las culpables de que entre el virus. Al detectar esa zona de las células, vamos a suponer que esta es mi mano, ahí está un receptor humano que nos sirve para controlar la presión arterial, para eso sirve, pero le gusta al virus con estas puntas pegarse a esa zona. Entonces, esos receptores humanos se encuentran más en los alvéolos pulmonares, por eso el virus se va ahí. Se encuentra también en el estómago, por eso es problemas que los síntomas sí, ocurren. Ajá, riñones también y cerebro. Hay en todo el cuerpo, pero ahí hay más. Entonces el virus se va ahí con todas, se pega. Una vez que se pegó, esto funciona como un gancho. Ya que se pegó el virus a la célula, va a luchar esto para jalar al virus y unir esta parte gris a la célula. Las paredes de la célula y la pared del virión se pegan, se fusionan. ¿Por qué se fusionan? Porque una vez que se fusionaron, el virión, abre la membrana e inyecta su material genético, que son un diccionario de instrucciones que le van a decir a nuestras células: replícame, haz réplicas mías así para que se vayan a todo el cuerpo. O sea, toman de esclavo a la célula, usan la maquinaria nuestra celular para reproducirse. Por eso no pueden considerarse seres vivos los virus, porque no pueden reproducirse a sí mismos, utilizan células para hacerlo. Las bacterias sí, las bacterias se reproducen a sí mismos, son seres vivos, los virus no. Así es como se reproduce el virus y entra. Los efectos que tienen el virus en nuestro cuerpo hace que despierte el sistema inmunológico, los glóbulos blancos famosos, y anden buscando pues dónde está el virus y ataquen las células donde están los virus, provocando la muerte celular. Pero si el virus se ha logrado colocar en muchos lugares de los tejidos, de los órganos vitales, pues empieza a haber fallas. ¿En dónde? Los riñones, en el corazón, por supuesto, en los pulmones. Y eso es lo que provoca. En el cerebro también. En el cerebro también, sí. De ahí vienen las secuelas. De ahí vienen que yo logré quizás superar el virus, pero quedé dañado en algunas partes de los tejidos de esos órganos. Entonces pudiera tener consecuencias aunque yo haya superado el virus. Ya que estamos hablando como tal de los mitos y realidades, ¿cuáles sí son síntomas de la enfermedad? De esta enfermedad. Sí, de esta enfermedad. Sí, los síntomas principales empiezan con un leve dolor de garganta. Okay. Casi siempre es el primero, la irritación en la garganta. Dolor de cabeza frecuente, sí. ¿Particular el dolor o es
diferente en cada persona? Pues es intenso, es un dolor atípico. Los reportes que yo he leído es que es un dolor distinto. La gente manifiesta haber dicho, ahora me duele distinto, me duele más intenso. Por ejemplo, la garganta no es tanto. Las fiebres atípicas, sí, se disparan las fiebres atípicas en ese orden, garganta, Fiebre. dolor de cabeza, fiebre, empiezan los problemas respiratorios, a bajar la saturación de oxígeno regularmente. Algunos manifiestan, no es necesariamente que sea así, pero diarreas, muchas diarreas, taquicardias, ¿no? Entonces por ahí es que se manifiesta, la presión arterial está subiendo y bajando constantemente. Recordemos que estas pequeñas puntitas se pegan en unos receptores de la célula que son los que modulan la presión arterial. Entonces, al verse secuestrados por el virus, pues eso se descompone, provocando pues las consecuencias de cambios de presión arterial en el organismo. Entonces, esos son los síntomas básicamente esos son. Doc, en algún momento, justo cuando iniciamos con todo este tema de Hablemos Seguros, nos acompañó un alergólogo y entiendo que todo este tema de los síntomas y cómo va avanzando es porque justo esa lucha de los glóbulos y demás se empieza como a detonar todo, ¿no? Pero nos decían que el perder el sentido del olfato, del gusto, era bueno porque era justo un momento de lucha como del cuerpo, y que al final podríamos no tener tantas secuelas si el organismo desarrollaba ciertos síntomas que era como de defensa. Sí, es correcto. Es como tener distintos ejércitos en el organismo, digamos, la caballería, la infantería, por distintos lados va atacando el organismo, se conjunta para atacar. Y sí, efectivamente, cuando una lucha conjunta y equilibrada, entonces la conservación de energía del cuerpo es más eficiente para combatir el virus. Entonces sí, efectivamente sí hay correlación con eso. Y qué mejor que darle al virus información de su enemigo, como una guerra, como bien lo dicen, como una guerra. Quisiéramos saber cómo ataca el enemigo. Entonces, si el organismo tuviera información de qué es lo que lo hace tener dentro el virus, por anticipado, antes de que llegue el virus completo, tener este pequeño pedacito en el organismo, entonces empieza a generar ese tipo de despertar esos y entrenar a esos guerreros que nosotros llamamos anticuerpos. Claro. Es que en algún punto me acuerdo que platicábamos también que a veces creemos que porque traemos una sana alimentación, estamos haciendo ejercicio y solamente nos fijamos en el ahora y entonces creemos que por consecuencia estamos sanos. Y hemos visto casos en donde aquel chavito que iba al gimnasio o que practicaba algún deporte era quien más padecía las consecuencias. Y tengo entendido que no es solamente como el estado de salud en el que estamos en este momento, sino que influye cómo incluso en algún punto reaccionamos a enfermedades anteriores, incluso ya hasta vacunas de otro tipo, ¿no? Sí, hay una memoria de nuestro organismo tiene una cierta memoria de reconocimiento a las enfermedades, efectivamente. Yo he visto casos de deportistas consumados que padecieron mucho la enfermedad y conozco al menos un par de casos de gente con cáncer que mejoraron su estado de salud. ¿Por qué? No se sabe. No me atrevería a decir qué cosa es, pero mejoraron después de la vacuna. Mejoraron mucho, son casos que vimos de un estudio particular, pero sí tiene que ver con eso, con la memoria que tiene el organismo para enfrentar cualquier enfermedad. Es como un ejército. ¿Sí? Muchos decían que los ejércitos centroamericanos eran bien preparados a pesar de que eran delgaditos, no se alimentaban bien y todo, pero tenían un entrenamiento bárbaro comparado con otros ejércitos que eran gente más robusta, más fuerte, más atlética, pero que no tenían el entrenamiento adecuado como para enfrentar una guerra. Oye, doctor, entiendo y haremos un programa totalmente particular del tema de las vacunas, que entiendo que es esta parte que nos acabas de explicar, pero sí. ¿Por qué no se ve, y ahí sí pregunta a lo mejor muy absurda, pero muy real de todos, es ¿por qué no se escucha un tema por qué no hay medicinas? ¿Por qué no, si sí se está atacando un tema de vacuna, por qué no desarrollar medicina? ¿Es particularmente porque es un virus y no una bacteria? ¿O
en realidad sí debería también de desarrollarse un tema de medicina. Sí, sí hay. Ya salió el primer medicamento, tiene un mes, está solicitando la licencia para poderse aplicar al público en general, pero particularmente cuando Donald Trump adquirió la enfermedad, se hizo un experimento, le dieron un cóctel de varios medicamentos ya con enfermedad, resultó positivo, y entonces la empresa que se encargó en ese momento de liderar el tratamiento desarrolló el medicamento. Es un retroviral y ya está, o sea, sí está, nada más que están solicitando, como debe de ser, el permiso y las pruebas correspondientes para usarse, ¿no? Ya para que se libere. O sea, sí hay. Ahora, ¿por qué no? Es interesante la pregunta, Gilberto. ¿Por qué sentimos que son 18 meses, sentimos que es muy lento? Pero de verdad, el tiempo de evolución desde que se genera una vacuna con un virus nuevo hasta que ya esté estable, probada y reconocida, son varios años, al menos 3. De hecho, el procedimiento para el desarrollo de una vacuna es: primero se hacen pruebas clínicas con ratoncitos para ver si hay respuesta inmune. Después, no va ahí. Sí. Es que nadie cree que es un Lego y están jugando. Se hacen pruebas con ratoncitos y monos para ver si funciona, si se tiene la sospecha. Después entra uno fase 1, donde ya pruebas con humanos, pocos humanos, de decenas de humanos. Les pones el virus y ves la respuesta inmune. Es la fase 1. La fase 2, ya con algunos cientos, ya no decenas, algunos cientos de humanos, pero ahora ya divides por sexos, edades y razas, si es posible, y ver los efectos, porque pudiera ser que una raza es más susceptible a tener efectos secundarios que otra. Eso es con centenas. Y luego ya se aplica en la etapa 3, ya son miles, y ahí ya eligen una población, a unos sí le ponen la vacuna, a otros el placebo, los engañan, o sea, para ver los efectos y comparar. Esa es fase 3. A partir de la fase 3 es que ya se pudiera usar de emergencia, que es el caso de todas nuestras vacunas en fase 3. Pero eso requiere un proceso bárbaro, ¿no? De hecho, les puedo decir que hay 145 agentes vacunales. Esos están en prueba, divididos en todas las fases, de los cuales pues son alrededor de 15 de los que ya están en fase 3. Entre esos entra Patria. Entre ellos esa, exactamente, esa que es tecnología norteamericana, no fue comprada, no es mexicana. No es mexicana, eso se está demostrando. Otro mito. El protocolo de la elaboración está registrado en Estados Unidos, es demostrable, ¿no? Entonces, no sé en qué etapa vaya esta realmente, pero las 8 que están autorizadas en México están en fase 3. Y pues bueno, por eso es lento, pero es lento. Y el medicamento corre el mismo tema, o sea, lleva el mismo proceso. Sí, un proceso semejante, pero es un retroviral. Cuando ya tiene la enfermedad, las pruebas fueron muy interesantes. Revisé de cerca las pruebas que se hicieron con este nuevo medicamento. Y en promedio disminuyen un 50% la posibilidad de que ingreses al hospital, ¿no? Que no ingreses, y disminuyen en esta prueba al menos en 100% que mueras. Se hicieron las pruebas, entonces la eficiencia aparentemente es buena. Ahora hay que ver los efectos secundarios, pero este medicamento pues ahí la lleva y está en fase de pedir permiso para aplicarse en breve en Estados Unidos. Es que aparte, pues no podemos decir que hay un experto en COVID, porque la realidad es que ha estado mutando, evolucionado y realmente pues no hay quien nos pueda decir a detalle todo esto, claro, ¿no? Yo me quiero regresar un poquito. Comentaba sobre el tema de cómo podernos contagiar, y la realidad es, no me quites el acordeón. La realidad es que tenemos a los niños ahorita que regresan a clases. Sabemos que entiendo que por el tema de la forma en la que se contagia, el estar en constante lavado de manos, en constante contacto con el gel antibacterial, el cubrebocas,
nos puede ayudar muchísimo. Entiendo que el tema de ya llegarnos a bañar acá y cambiarnos la ropa ya realmente no hace mucho, pero ¿cómo ayudamos a los niños ahorita que cambiamos a semáforo verde y los niños regresan a clases? La realidad es que con trabajo se lavan las manos cuando salen del baño o guardan esa sana distancia, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ese es un tema muy delicado en el sentido de que es la cultura que tenemos en cada país, porque yo he visto cómo en escuelas, porque regresaron primero, el primer país que regresó totalmente a una actividad escolar fue Corea del Sur, pero ellos habilitaron todos los salones de clases, los habilitaron como estos que les ponen acrílico individual a paneles, cada uno, ¿no? como Paneles individuales, Sí. Caballeros. y los niños se reportaba que no habían incrementado tanto eso, o sea, la disciplina que habían aplicado allá es así. Entonces depende de cada país. Recientemente yo tuve una invitación para estar en Colombia. Me enteré, estoy hablando de hace 2 semanas, 3 semanas. Primero vi la situación en Colombia, ver cómo estaba, y vi que había toque de queda, y dije no voy, y no fui. Leí el toque de queda que había en Colombia, y revisé los números, y están 10 veces más abajo que nosotros, en muertes y en contagios, pero tienen toque de queda. Entonces como que es muy local eso, ¿no? Es muy local. Tendremos, yo creo que, hacer conciencia en nuestra sociedad para transmitirles a los niños la importancia de eso, ¿no? De que tenemos que cuidarnos mucho, todavía tenemos que cuidarnos mucho. Esto no ha pasado. Todavía no ha pasado. Esperamos una 4ª ola, por supuesto. Y sí, se ha mitigado, se va a estabilizar. La inmunidad de rebaño que estamos buscando se va a dar seguramente, si no hay, como tú dices, una variante o una mutación que haga que esto sea más agresivo. Las mutaciones aquí se dan. ¿Qué es una mutación? Cuando tú vas a Acapulco y vas vestida así, llegando allá te tienes que adaptar. Sí. ¿Verdad? Te tienes que adaptar allá. Sí, claro. Eso mismo hace un virus. Cuando llega a un lugar distinto, que llegan huéspedes de distinta raza. En mi laboratorio hemos analizado genomas de distintos contagiados con COVID de distintas partes del mundo, y hemos analizado cuáles son más vulnerables, con qué variante. Entonces sucede que la última variante, la que nació en Colombia, la variante NU, al latino le afectaba muchísimo. ¿Qué es eso? Es que el virus se adapta al clima, a la altitud, a la raza, al huésped, y entonces se quita el equivalente a quitarme el saco, pues el virus se quita un aminoácido y lo cambia por otro, más ligero, y esto le da más comodidad. Esto se reestructura, cambia de forma estructuralmente, y podría ser un gancho más filoso para conectarse a nuestras células. Podría. ¿Sí? Eso es las variantes que son más agresivas. O podría perderlo y ya no, y ahí se neutraliza automáticamente. Pues es otro tema importante. ¿Sí? Doctor, ¿en qué momento, a partir de la enfermedad del virus, en qué momento se declara la pandemia? ¿Por qué se da? Sí, eso es algo muy importante. Vamos a ver. Ustedes recordarán que tuvimos una pandemia por ahí del 2010, la famosa influenza, ¿no? La H1N. ¿Cómo se define que es una pandemia? Bueno, los virus pueden ser tan hábiles para el contagio, o sea, su factor de contagio tan alto, que pueden propagarse por una comunidad y pasar ciertas barreras, ciertas fronteras. Cuando es local, por ejemplo, en una escuela que es de salón en salón, nos ha pasado que alguien nos contagió a todos en el salón y ahí no pasó el otro salón, etcétera. Pasaron los tiempos en los cuales el virus disminuye su actividad, pues no pasa nada. Pero cuando hay un virus de estas características,
donde se le hace un estudio y se ve que tiene una eficiencia para contagiarse, para introducirse para contagiar y para introducirse en los huéspedes, y que además los tiempos de incubación son largos. Entonces la probabilidad de que pueda digamos, las líneas de contagio se extiendan a otros países es cuando ya se considera una pandemia. Sí, cuando excede esas limitaciones. Porque hay gripas que no pasan de un estado, de una colonia, no pasa nada. Pero cuando es un virus de estas características y además no se tiene un medicamento o no se tiene una manera de prevenir, es cuando se prenden los focos rojos y dicen, por el tipo y las características de este virus, las posibilidades de generar una pandemia son altas. ¿Sí? Entonces es cuando se puede ir de país en país. Porque así se fue, como hilo de media, ¿no? Sí. Y quisiera regresar al tema del medicamento. Con el tema de la vacuna, en realidad la gran dificultad es que la Organización Mundial de la Salud toma la determinación de que es una pandemia. Al tomar la determinación de denominarlo como pandemia, genera una alerta y lo primero que determina es que ninguna persona podrá adquirir vacunas más que los gobiernos centrales. Es decir, prohíbe el comercio de... Con el medicamento pasará lo mismo, es decir, la Organización Mundial de la Salud tomará la decisión de prohibir la venta libre generalizada. Sí, de hecho, todos los medicamentos que se aprueban en calidad de emergencia son así. Tienen que tomar los gobiernos tienen que tomar el control y el mando hasta que se estabilice y se tenga más dominio de la situación. Sí. Entonces la respuesta es sí. Yo creo que lo vamos a secuestrar justo porque nos falta todo este tema de las vacunas y nos gustaría que pudiéramos extendernos un poquito. Claro. Nosotros terminamos hasta aquí el programa, pero vamos a continuar con información justo para poder estar desarrollando todas estas dudas que la verdad es que a todos nos tiene calladitos porque estamos pensando. No, estamos espantados. Lejos de estar calladitos. No hay que tenerle miedo al virus, solo respeto. Sí. Nada más respeto. Y cuidados, los cuidados ¿qué cuidados debemos tener? Porque decía Tere hace rato, es imposible que le digas a un niño, si toda la vida le has dicho, comparte, ¿no? Lleva para compartir a la escuela y ahora le dices, ten nadie toque lo que estás comiendo, no abraces a tu mejor amigo, no te quites el cubreboca, no ofrezcas tu agua, no ofrezcas tu lunch. ¿Cómo cuidamos o cómo prevenimos? Y a los más grandecitos no se besen. A los más grandecitos no se besen, por favor. ¿Ahí cómo hacemos? Yo pienso que deberían de haber pedagogos metidos aquí que nos digan la manera de que ellos puedan digerir esta grande responsabilidad con un videojuego, algo que los haga conectarse, porque de pronto pues es difícil eso, entenderlo. Todavía no hay una conexión neuronal en ellos que les haga tener el razonamiento nuestro, ni medir el peligro. Entonces quizá pedagogos que hagan algo, desarrollen juegos o algo que les haga entender esto como un juego, ¿no? para que asuman esa responsabilidad. Porque quiero robarme 2 minutos para una pregunta y que aunque se alargue más, lo platicábamos fuera de que empezamos a grabar. ¿Una pandemia como tal es capaz de desaparecer la vida humana? Sí, la respuesta es sí. Una pandemia podría extinguir una especie completa, sí. Ha pasado. ¿Ha pasado? Ha pasado, sí. A los dinosaurios, por ejemplo. No, podría ser, no hay evidencia de eso, pero sí. Pues un ejemplo es, a ver, les voy a poner un ejemplo, nada más sencillo para que se entienda. ¿Ustedes saben por qué se llaman alamedas todas las plazas centrales de las ciudades importantes? No. Porque por ahí con Porfirio Díaz, no sé si fue exactamente él, pero en esa época, para una manera de crear identidad en las ciudades era tener un jardín, que todos tuvieran un jardín con álamos. Entonces se introdujo el álamo en las plazas y el álamo generó algo parecido a esto, una pandemia que se extinguió y se propagó e hizo que muchas especies desaparecieran. Bueno, entonces no es posible encontrar álamos en las alamedas, por ejemplo. Entonces la respuesta concreta es sí, pero se tiene un recuento histórico. Por alguna razón, a pesar de que un virus no se considera como algo inteligente ni con vida, regularmente se tienen estudios de que cuando hay
en plantíos de vid, por ejemplo, o con ciertas especies, después de que elimina el 90%, mengua, porque si no es extinguirse a sí mismo, ¿no? Si ya no tiene huéspedes, desaparece el virus. Entonces, los estudios dicen que un 10%, seguramente porque las líneas de contagio ya no son tan cercanas, o porque los individuos ya se quedaron muy lejos, el virus mengua y tiende a controlarse, a autocontrolarse, pero 90% es mucho. Sí, claro. Sí. Y hace un reposo como para después agarrar fuerza. Yo creo. Aparte, es bien curioso porque entonces nos dicen guarden distancia y creo que el número de embarazos incrementó, entonces sí es un tema por ahí como de cultura que... guardaron distancia? Doc, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto Gracias. con ustedes, Daniela, Tere, Gil. Queremos agradecer a Portal Central que nos recibió el día de hoy. Yo ya escuché entre los cubiertos que huele la comida. Yo creo que nos vamos a mover. No sé si nos vamos a mover a otra mesa para comer o nos vamos a ir a misa con las campanadas. Pero vamos a tener un siguiente programa, no nos movemos, vamos a continuar con el tema de las vacunas. Muchísimas gracias a Samba Boutique Floral, a Villalesa Salón by Dulce Guzmán. Y a Hecho México Colibrí Nice. Carlita, gracias por acuarearnos cada programa. No se olviden de seguirnos en las redes sociales de Hablemos Seguros, a través de Facebook y de Instagram. Y a través de mis redes sociales, Gilberto Sausa Oficial. Doc, ¿dónde lo encontramos? Sí, estoy adscrito estoy en la Facultad de Ciencias, tengo un laboratorio ahí de biofísica molecular, ahí estamos trabajando con temas de interés, colaboramos con CONCAEM, somos asesores científicos de la CONCAEM, en el laboratorio con CITIS, gracias a Gilberto hemos podido tener más impacto en desarrollos de proyectos científicos con impacto en el sector productivo. Ahí nos pueden encontrar sin duda. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente programa de Hablemos Seguros. Villalesa Salón by Dulce Guzmán, resaltando la belleza de la mujer, diseñando momentos by Samba Boutique Floral y con Colibrí Nice Todos Ganan, presentaron Dormimundo, un mundo de descansos, presentó.